Alianza es el equipo del pueblo, sensacional, increíble, un sentimiento que es inexplicable. Y como te digo, cuando yo regrese aquí, espero ver todo el estadio bien. Una Libertadores con Alianza. Así es, ese es mi sueño, ese es mi objetivo que yo tengo y bueno, espero cumplir. Después de tanto tiempo, finalmente la novela más larga de los fichajes peruanos por fin terminó. Guerrero y Alianza Lima. Paolo Guerrero vuelve al equipo donde se formó. Después de tantos intentos donde a veces el club lo quería, pero él decía no deseo. Luego él sí quería, pero el club ya no estaba seguro. Ahora sí los dos se pusieron de acuerdo. Pero vamos a analizar cómo fue que se llegó a esto, qué le puede aportar Guerrero a su nuevo equipo, qué significa esto para su carrera y la historia detrás de este fichaje. ¿Es todo simplemente una movida marketinera? No te traen por ser más profesional, mucho menos por ser más bueno, sino por ser más comercial. ¿O hay algo más? Para entender por qué Guerrero ficha por Alianza Lima tenemos que tener algo en cuenta. Es un futbolista de ya 40 años que no tiene tantas alternativas en el mercado para jugar. El año pasado estuvo jugando en Ecuador y para muchos ese hubiera sido un gran momento para retirarse del fútbol, siendo campeón de la Copa Sudamericana con el LDU de Quito. Sin embargo, él quiso continuar. Quiere alargar su carrera lo más posible, pero las alternativas que podía encontrar ya no eran las que tenía en el pasado. Por ejemplo, en la Liga Brasileña, Guerrero tiene una gran historia. Jugó en el Flamengo, en el Corinthians, en el Inter de Porto Alegre, pero la última vez que estuvo ahí fue para jugar en un club bastante débil como el Avaí y terminaron bajando a segunda división. Es por eso que tuvo que bajar un poco más sus expectativas e irse a la Liga de Ecuador, donde le fue muy bien. Ahora no tiene tantas alternativas como antes y la opción de Alianza Lima de lejos es la que mejor le viene. Primero porque ya no se sentía feliz jugando en la César Vallejo a pesar de que le pagaban un montón de dinero. Yo creo que se sentía un tanto aburrido, es un equipo que no está peleando por nada más que por no bajar a segunda. Y su motivación seguramente estaba muy por los suelos. Todos lo vimos. Y Alianza le puede ofrecer tener esa gran foto con la camiseta del equipo donde se formó y también pelear por un título en sus últimos años de carrera. Es mucho más llamativo verlo jugar ahí que verlo jugar en la César Vallejo. Y eso creo que todo el mundo está de acuerdo. Desde el punto de vista del marketing es algo muy bueno para él y para su equipo. No significa que se vayan a vender un montón de camisetas con el nombre de Guerrero. Todos sabemos que en Perú no es precisamente un lugar donde se vendan muchas camisetas originales. Eso sí, los que venden polos en Gamarra van a empezar a rayar con la venta de camisetas de Guerrero. Me pregunto qué número le darán, porque la 9 la tiene Hernán Barcos. Vamos a hablar de eso también. ¿Cómo podría caer Guerrero dentro del grupo? Pero primero, como decía el presidente de Cienciano, en marketing ellos ya ganaron, porque es una jugada muy buena. No es que vayan a vender, como les digo, un montón de camisetas, pero todo el mundo va a estar hablando de eso, para bien o para mal. Se va a hablar del fichaje más esperado del año, Guerrero regresando a su casa, posando con la camiseta, y seguramente todo lo que se publique en relación a eso va a generar un montón de interacciones. Solo espero que no se vaya a crear el reto Guerrero como se hizo el reto Cueva, porque eso fue una tremenda mufa. Publicitariamente se pueden hacer un montón de cosas. En todas las redes de Alianza seguramente mucha gente los va a empezar a seguir, sus números van a subir y va a llegar muchísima gente más al estadio para ver los partidos. Aunque la verdad no es que Alianza necesitara a Guerrero para llenar su estadio, pero ahora se venderán seguro las entradas más rápido que antes. Pasaría lo mismo, por ejemplo, si en Universitario presentaran tal vez a Rui Díaz, que era el otro gran fichaje que se estaba esperando, pero no pasó. Ha habido algunas personas que empezaron a decir que Guerrero en realidad no tiene historia con Alianza, porque él nunca llegó a jugar con el primer equipo en un partido oficial. Lo cual sí es cierto, o sea, Guerrero nunca debutó con Alianza en la Liga Peruana. Aunque decir que no tiene historia sería mentir. Guerrero llegó a Alianza cuando tenía 7 años, en 1991, y se quedó hasta que cumplió los 17 años, y sí llegó a jugar un partido, pero fue un partido amistoso. Entró un ratito para jugar la Copa El Gráfico, un torneo amistoso contra Peñarol, en 2002. Es de la misma generación de Farfán, solo que a diferencia de Farfán, que sí llegó a jugar con Alianza en primera y hasta ganó títulos, Guerrero nunca lo hizo porque no le dieron las oportunidades en su primer año, y para el segundo año ya se estaba yendo a Alemania.
Y es por eso que mucha gente dice que Guerrero en realidad no tiene historia con Alianza porque nunca ganó ningún título, nunca tuvo grandes momentos con Alianza Lima como sí los tuvo Farfán, por ejemplo. Hay algo muy cierto y es que yo creo que Guerrero no llega a tener esa imagen de ídolo en Alianza Lima, porque yo creo que un ídolo tiene que haber ganado cosas y tiene que haber aportado mucho para la historia del club. Y la mejor manera de aportar es con títulos, es con goles y es con buenos partidos, cosa que Guerrero nunca hizo. Pero eso no significa que no tenga historia. Tiene su historia porque se formó ahí. Y sin Alianza Lima es muy cierto que tal vez no tendríamos a Paolo Guerrero. Ahora, lo que él puede aportar a ese equipo, ¿qué es? No podemos negar que le va a aportar experiencia y todos sabemos que los delanteros de Alianza Lima están casi todos mufados con el gol. Ninguno es un gran goleador y el único que lo es, Hernán Barcos, está con algunos problemas físicos. Hay gente que cree que esto puede ser un problema porque el gran referente de Alianza ahora mismo es Hernán Barcos, un jugador que curiosamente tiene la misma edad que Paolo. Y Guerrero va a entrar en un vestuario donde él sí va a ser muy respetado, seguramente lo van a recibir bien, pero donde ya hay unas jerarquías puestas. Muchos estaban empezando a teorizar que tal vez para el próximo año fijo uno de los dos se va a tener que ir. No creo que Barcos le vaya a ceder la número 9 porque, siendo sinceros, Barcos es más importante para la historia de Alianza que Paolo Guerrero, por los títulos que ganó y por los goles que marcó. Guerrero es más un ídolo de la selección peruana, no tanto de Alianza Lima. Así que en ese tema sí creo que las jerarquías van a estar bien marcadas. De todas maneras va a ser el jugador más llamativo porque es el fichaje más importante que va a hacer Alianza en el año. Pero yo sí tengo ciertas dudas en que puedan llegar a funcionar por mucho tiempo. Porque seguramente Guerrero va a querer ser titular la mayor cantidad de partidos posibles, Hernán Barcos ya venía siendo titular y sí siento que de todas maneras al menos uno de los delanteros de Alianza va a tener que salir. Guerrero tiene gol, para la liga peruana yo creo que sí. Para la selección ya no tanto, pero en Perú tranquilamente podría marcarse tal vez unos 10 goles en los partidos que le queden con Alianza en este año, si es titular y si juega muchos minutos. Sí sé que en la César Vallejo solamente marcó 3 goles, pero creo que hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. La César Vallejo es un equipo que atacaba mucho menos que Alianza y donde ya de por sí yo veía a Guerrero muy desmotivado. En Alianza, que es un equipo que ataca mucho más y donde todo el mundo siempre se queja de los goles que se fallan los delanteros, con que Guerrero tenga un 50% de eficacia, podría marcar sus 10 golcitos hasta que acabe el año y eso ya sería un fichaje bastante bueno. Además, siento que a pesar de que tenga 40 años, todavía le tendría que alcanzar para marcar en la liga peruana. Si es un fichaje necesario o no, yo la verdad, por el precio que creo que le está costando a Alianza, se podrían haber conseguido un delantero que podría ser lo mismo que Guerrero y más barato, pero claro, no te vendería el mismo marketing que él. Si Guerrero vale todo el dinero que dicen que Alianza va a poner por él, yo creo que no. Sobre todo por el problema que tiene con la César Vallejo, y ese es otro tema importante. ¿Qué va a pasar con eso? Ya se sabe que su ex equipo parece que lo va a querer denunciar. O al menos alguien va a tener que hacerse cargo de ese dinero que Guerrero le tenía que dejar a la César Vallejo antes de irse. Y todos sabemos que Guerrero no lo va a poner de su bolsillo, así que yo imagino que Alianza es el que lo va a poner. No sé cómo lo harán, con dinero que ya tengan del club o tal vez algún patrocinador salvador aparece por ahí. Lo que sí es cierto es que Alianza de todas maneras va a desembolsar un buen dinero por Guerrero. Y también contando el sueldo que le van a tener que dar. Se sabía que en la César Vallejo Guerrero tenía un sueldo muy alto y en Alianza probablemente va a ganar un sueldo parecido, porque es un jugador muy caro, muy reconocido. ¿Esto es una buena noticia para Paolo? Yo creo que sí. Era la mejor noticia que podía recibir. Que Alianza Lima lo contrate, que le den un buen sueldo y que le aseguren incluso tener varios partidos de titular, es lo mejor que le podía pasar en su carrera. Y todos sabemos que Guerrero tiene la idea de jugar muchos años más. Que está en su derecho, siempre y cuando tenga nivel y siempre y cuando valga el precio y el sueldo que paguen por él. Está el mal antecedente de que los últimos, entre comillas, ídolos que volvieron a Alianza no salieron bien, como fue Cueva en 2023 o Farfán antes, y sí, sé que Farfán ganó títulos con Alianza, pero no es que Farfán haya sido el super goleador del equipo. Lo fue sobre todo el primer año y para el segundo ya se la pasaba totalmente lesionado.
no lograron redondear bien ninguno de esos dos fichajes. Y el de Guerrero es el tercer intento de hacerlo. Tal vez la tercera sea la vencida. Yo creo que le harán un contrato al menos hasta fin de año, que termine el torneo clausura, y luego de eso verán qué pasa en 2025. Siento que sería lo más responsable. Además, sabemos que Guerrero va a cumplir 41 años dentro de unos meses. En cualquier momento podría decidir retirarse y estaría bien. Si eso le alcanzará para volver a la selección, yo siento que si Fossati lo ve jugando partidos y marcando goles, lo va a llamar. De los 3 que dejó afuera junto con Cueva y con Carrillo, si Guerrero juega con Alianza seguramente lo acabará llamando, a menos que aparezca un delantero ya que marque goles con Perú. Porque todos sabemos que a Fossati le gustan los jugadores viejitos. Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Y Alianza Lima también, por eso tienen tantos viejitos en la plantilla. El más feliz con todo esto es Guerrero. Y Alianza Lima está haciendo una apuesta con él. Si sale bien, no se recordará todo el dinero que van a poner. Y si sale mal, será una raya más al tigre de todos los fichajes malos que hizo Alianza en los últimos años.